Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Seguimos con esta serie, como decía Joaco, basado en la vida de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a recorrer su vida y a través de su vida encontrar qué cosas Dios quiere que podamos aprender y conocer de Él y entonces poder vivir. Hace 8 días, Joaco comenzó con el primer mensaje. Si alguno se lo perdió, le invitamos a que se conecte a nuestra red, a nuestro canal de YouTube, y allí podrá encontrarlo. Pero se lo quiero resumir de manera breve. Vimos entonces, Joaco nos mostró cómo Dios, a través de la vida de David, nos enseña que Él obra de maneras no convencionales cuando se acerca a nosotros, cuando quiere usar nuestras vidas para sus propósitos, de maneras no convencionales. Y esto porque de repente Dios escoge a David, apenas un muchacho, un joven humilde, a pesar de su trasfondo, quién era, de dónde venía, lo escoge para ser el siguiente rey de Israel, demostrando que Dios, Él no se fija en las apariencias, sino que en verdad Él se fija en el corazón. Y que cuando su espíritu está en nosotros, de verdad que Él puede hacer la diferencia en y a través de nuestras vidas. Sin embargo, y con esto comienzo el mensaje, esto de hacer la diferencia en y a través de nuestras vidas no es tan sencillo, porque todos nosotros, tú y yo, al recorrer nuestra vida, en el camino de la vida, nos encontramos con desafíos y obstáculos gigantes. ¿Les ha pasado? Desafíos y obstáculos gigantes. Es inherente al ser humano, ¿no? O nos hemos enfrentado, o nos estamos enfrentando en este momento, o nos vamos a enfrentar desafíos que ponen en riesgo nuestra relación con Dios, nuestra vida, nuestro bienestar, sus propósitos en nosotros. Y entonces de esto trata el mensaje de hoy. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esos gigantes a los cuales a veces es tan difícil enfrentar? ¿Cómo los manejamos? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿De qué gigantes estamos hablando? Bueno, pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy, en esta mañana. Y para eso quiero que me acompañen y juntos nos sumerjamos en una historia increíble. Una de las historias, yo creo que más épicas de la vida de David. Su enfrentamiento con el gigante Goliat, con el gigante Goliat. Así que para eso vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a encontrarlo ahí, pero es un capítulo bastante largo, son más o menos unos 57, así que no lo vamos a leer todos. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para narrárselo y vamos a detenernos en algunos pasajes específicos en los cuales queremos puntualizar. La historia comienza de esta manera y déjenmela comenzar así. Muchas veces enfrentamos grandes gigantes y quiero detenerme en esta palabra, gigantes. ¿La ven ahí? Gigantes, eso, gracias. Porque precisamente fue un gigante a lo cual se enfrentó el pueblo de Israel y David mismo. Un poquito de contexto. El pueblo de Israel, recuerdan, viene después de estar esclavo en Egipto, ser liberado por Dios a través de Moisés, entra al desierto y en el desierto, antes de ir a la tierra prometida, en el monte Sinaí, hace un compromiso, un pacto con Dios, el pacto de serle fiel y obedecer a todos los mandamientos de este pacto. Es un pacto para empezar a desarrollar una relación con Dios y ellos entenderse como el pueblo de Dios. Y parte de estos mandamientos o estos compromisos que tiene que hacer Israel es tomar territorio una vez llegue a la tierra prometida, pelear, defenderse de aquellas naciones que también están en esos sitios y no adoptar ni sus creencias ni sus prácticas malvadas. Es como ahorita los chicos de calendario están entrando al colegio y esto me recordó cuando uno entraba al colegio y la mamá le decía a uno: mi hijo, mire, vaya, que le vaya bien, sea el mejor, pero no se vaya a dejar influenciar por esas malas, valga la redundancia, influencias. Así le estaba diciendo y fue lo que le dijo Dios al pueblo de Israel: no se vaya a dejar influenciar de aquellos pueblos. ¿Sí? En este momento de la historia, el pueblo de Israel ya dejó de ser un pequeño pueblo y ya es una nación, tiene un rey, está bajo el liderazgo del rey
Saúl, ¿cierto? El primer rey de Israel, y bajo el liderazgo espiritual del profeta Samuel, de quien entonces el libro toma su nombre. Y una de estas naciones que le da la pelea a Israel son los filisteos, ¿sí? Estos filisteos, este pueblo bélico, guerrero, que está ocupando ahí más o menos el área al suroriente de Palestina, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y es como, también pensando en el colegio, es el chino malo, ¿sí? Es el que se la monta a todos, es el casposo, es el que hace bullying todo el tiempo. Y entonces ahí comienza el relato de primera de Samuel 17. Resulta que entonces los filisteos invitan y desafían a la guerra, a pelear a Israel. Entonces los invitan a pelear, los desafían. Entonces el rey Saúl llama y convoca a todo su ejército, y entonces se encuentran entre un valle, el valle de Elá. A un lado, en la montaña, en la ladera, se encuentra el ejército filisteo, y en el otro lado de la ladera se encuentra el ejército de Israel. En la mitad, el valle de Elá. Y entonces resulta que de entre los filisteos, en este momento ellos tienen un plan, o sea, un as bajo la manga. Un as bajo la manga. Miren lo que dice el texto. Dice, de entre ellos, dice, un famoso guerrero, en otra versión dice, un campeón oriundo de Gat, salió del campamento filisteo, y su nombre era Goliat. Era Goliat. Así que sale este hombre que es literalmente un gigante. Dice los textos bíblicos y algunos estudiosos que su altura más o menos era entre 2,5 metros y 3, y que el peso de la armadura de bronce que tenía, con todos los juguetes, ¿cierto? El casco, el pechero, toda la protección, la jabalina, la lanza, todo pesaba alrededor de 70 kilos. Todo un gigante, toda una bestia fuerte que los intimidó sin lugar a duda. Y entonces dice que este hombre desafió a los ejércitos de Israel, ¿sí? Este hombre sale y se enfrenta y les dicen, ¿saben qué? Miren, los voy a desafiar a una pelea. Vamos a hacer un campeonato de lucha a muerte. Yo creo que de ahí salieron los campeonatos en el mundo, ¿cierto? Se inventó y dijo, vamos a pelear. Ustedes van a escoger a un guerrero suyo, y ese guerrero se va a tener que enfrentar conmigo. Cada guerrero va a representar a cada pueblo, y el que gane, lo gana todo. Es decir, si el guerrero que ustedes escogen me vence a mí, ustedes habrán vencido y nosotros seremos sus siervos y sus esclavos. Pero si yo gano, ustedes serán vencidos y serán nuestros esclavos. Y entonces con tono desafiante dice, además ustedes son apenas el ejército pequeño de Saúl, ¿cómo osan de enfrentarse con nosotros los filisteos? Y entonces los enfrentó y los desafió a muerte. En ese momento, de repente por ahí estaba Chapulín Colorado, ¿cierto? Y alguien grita, ¿qué diría en una situación así en Chapulín Colorado? ¡Oh! ¿Cierto? ¿Y ahora quién podrá defendernos? No, mentiras. Sin burlarme del momento, porque en verdad no era chistoso. Yo creo que muchos se preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué guerrero equivalente tendremos nosotros para enfrentar a este tamaño de gigante, de Goliat? Y en medio que se preguntaban, el silencio reinaba, porque estaban asustados. Y de pronto uno le decía a otro, tú vas a enfrentarlo. Y el otro le decía, no, yo no. ¿Tú? No, yo tampoco. Y de repente algunos dijeron, no, pues el único que puede enfrentarlo será Saúl. Saúl era su rey, el guerrero más fuerte que tenían. Pero incluso Saúl guardó silencio. Tuvieron miedo, paralizados. Miren lo que dice el texto. Dicen que al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. El siguiente versículo, 24, dice, y cada vez que los israelitas veían a Goliat, ¿qué hacían? Huían despavoridos. Tenían miedo de morir, miedo de ser vencidos, miedo de ser esclavos de los filisteos. Y la situación de verdad era descorazonante,
Los dejaba sin esperanza porque miren lo que pasaba. Dice el versículo 16. Este filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante ¿cuánto? 40 días. ¿Cuántas veces salió entonces? 80, ¿cierto? 40 por 2, 80. Muy bien. ¿Sí? 80 veces. 80 veces, 40 días de mañana y de tarde, desafiados, amedrentados. Y entre ellos decían simplemente, ¿qué hacemos? Nos vamos a morir, nos van a conquistar. Todo está perdido. Todo está perdido. Y yo creo que de pronto algunos me preguntan, bueno, Juanfe, está muy interesante la historia, el relato, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, ¿sabes qué? Esta historia está acá porque tiene y nos está hablando algo específico. Y es que, como muestra la siguiente imagen, así como al igual que Israel, tú y yo en la vida también nos enfrentamos a muerte con grandes gigantes. Tú y yo nos enfrentamos a muerte con grandes gigantes. Gigantes que llegan a nuestras vidas, situaciones que nos abruman, situaciones que simplemente a veces no sabemos qué hacer, nos paralizan, que dañan tu vida, la vida de tus seres queridos, te afectan tu relación con Dios, afectan todo y te dejan sin esperanza. ¿A qué gigantes estamos hablando? ¿De qué gigantes podemos pensar? Bueno, está el gigante pecado, la imposibilidad a veces de dar en el blanco de la voluntad de Dios. Pecados en nuestras vidas que dañan nuestra relación con Dios, que nos hacen daño a nosotros mismos, que dañan a las personas que queremos. Es el gigante naturaleza pecaminosa, es decir, esa tendencia que tenemos tú y yo, todos, de hacer lo que no agrada a Dios. Y hay veces por más de que queremos esforzarnos y hacerlo mejor, simplemente nos lleva. O es el gigante sistema de valores del mundo que también se opone a Dios. Y que nosotros decimos, no, yo quiero vivir de esta manera, pero la sociedad por fuera nos jalan hacia otras cosas. Y nos jalan y a veces sentimos que no podemos. Y es el mismo gigante también, diablo, el enemigo, que dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y de pronto ese gigante de manera práctica, aterrizada en tu vida, qué sé yo, se puede llamar pornografía, se puede llamar una vida sexual promiscua, desordenada, atracción por el mismo sexo, qué sé yo. Cada uno enfrentamos con diferentes gigantes. O de pronto tu gigante tiene que ver con el orgullo que no te deja, esa autosuficiencia que te hace daño a ti y hace daño a las personas que están alrededor. O ese gigante es un desafío de algo que Dios te ha dicho que debes hacer, pero que no te animas porque te da miedo lo que puede pasar, el gigante incertidumbre. O ese gigante en tu vida de pronto es una crisis económica en este momento o una enfermedad. La depresión de pronto en este momento está siendo un gigante en tu vida que te tiene descorazonado. Que sientes que no hay esperanza, que no hay más que hacer, que no hay nadie que te pueda ayudar. Ya lo intentaste todo y dices, ¿ya qué? ¿Cuál es tu gigante? Te pregunto, ¿cuál es tu gigante? ¿Cómo se llama tu gigante? ¿Cómo se llama? ¿A qué sabe? ¿Cómo te amedrenta? ¿Cómo te acobarda? ¿Y cómo te ha quitado la esperanza? Porque todo lo tenemos. Lo hemos tenido o lo vamos a tener. Ahora, ¿saben qué? La buena noticia es que este no es un mensaje para quedar así agachados por los gigantes que tenemos, porque hay una buena noticia. Alguien ha enviado, Dios ha enviado a alguien que ha dicho, yo peleo, yo me enfrento a ese gigante. Dios ha enviado a Jesús. Dios ha enviado a Jesús. Para llegar a esto, quiero que me acompañen con la segunda parte de la historia. Me dirán, bueno, ¿y qué pasó entonces con Goliat y el ejército?
Bueno, aquí es donde entonces entra David en escena. David es el hijo menor de 8 hermanos, una familia que vive en Belén. Su papá se llama Isaí. Belén, un pueblo desconocido, pequeño, es el menor de 8 hermanos, tanto que sus 3 hermanos mayores sí se encuentran allá en el campamento, en la batalla, pero él no puede porque todavía no tiene la edad suficiente para ir y pelear. Así que él se dedica mientras tanto a pastorear los rebaños de su padre. Él es pastor y de vez en cuando también él toca el arpa y va y le toca el arpa a Saúl en medio de esos tormentos que tiene. Y entonces resulta que el papá de David, Isaí, le dice: Chino, necesito que vaya. Y entonces el papá envía a David al campamento. Le dice: mire, necesito que me haga un favor. Vaya y llévele comida a sus hermanos y de paso mire cómo están. Entonces David, listo, se prepara, deja a su rebaño encargado, alista la comida y llega al campamento. Y cuando David llega al campamento, se encuentra precisamente en una de esas escenas donde Goliat está desafiando a todo el ejército. Y entonces David encuentra a todos sus paisanos así asustados. Y David se llena de indignación. Y entonces miren lo que dice. David le preguntó a los que estaban con él: ¿quién se cree este filisteo pagano? Es decir, ¿quién se cree este señor que no pertenece a nuestro pueblo, que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Miren, David no está haciendo lo que muchas veces sucede aquí en Bogotá, en Colombia. ¿Usted no sabe quién soy yo? No, él no dice usted no sabe quién soy yo. Él dice: qué pena, pero ¿acaso usted no sabe, filisteos, ustedes no saben no quién soy yo, sino quién es mi Dios? Esa es la razón de la indignación de David, porque David está entendiendo algo muy importante, y es que el desafío de Goliat, de los filisteos, no es contra él, no es ni siquiera contra el pueblo, sino con el mismo Dios. En esa época, cuando los ejércitos se enfrentaban también sus dioses. Era la guerra entre sus dioses, esa era la manera como entendían ellos. Entonces, para David era la dignidad, el nombre de Dios el que estaba poniéndose en juego. Y él decía: ¿cómo se atreve a enfrentarse al Dios viviente? Él está diciendo: miren, ustedes filisteos, sus dioses no están vivos, están muertos. Son un pedazo de madera, de hierro. Pero este Dios es un Dios vivo. Así como que, ¿cómo se atreven ustedes a desafiar al Dios vivo? Al Dios todopoderoso de los ejércitos de Israel. Es decir, el Dios que lo sostiene todo, que lo creó todo. Dice: no es posible. Y entonces decide y se ofrece ante el rey Saúl y le dice lo siguiente. Le dice, versículo 32: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él. Yo mismo iré a pelear con él. Y no dice en este momento, no, David se enloqueció. O sea, David no sabe lo que está diciendo. ¿Cómo se va a usar enfrentarse a Goliat? O sea, piénselo de esta manera. Es como enfrentar a Hulk con el Hobbit, ¿sí? O sea, no hay nada que hacer, ¿sí? Es como enfrentar, no sé, a Arnold Schwarzenegger con Danny DeVito. O sea, no hay posibilidad. Y evidentemente David no pareciera, sin duda alguna, es el menos indicado para enfrentarse a Goliat. De hecho, yo creo que todo el resto del pueblo lo pensaba de esa manera. Ellos estaban esperando que algún gigante de ellos, tipo Saúl, se enfrentara, pero ni siquiera Saúl lo hizo. Sin embargo, el peso pluma de David dijo: yo lo enfrentaré, ¿sí? Yo voy a enfrentarlo, ¿sí? Y David lo dice no confiando, no porque él crea que está en sus fuerzas y su poder, no por su experiencia, evidentemente no por su fortaleza ni su tamaño, pero ni siquiera por sus habilidades y destrezas. Para nada. Recuerden, él apenas era un muchacho, un adolescente de 16, 17 años, sin experiencia militar alguna, sin formación. O sea, él no tenía las condiciones. Pero él no se aferra a eso, no pone su confianza en eso, ni siquiera pone su confianza en lo que otros piensan de él, porque ni el pueblo
ni el mismo Saúl. Cuando David le dice a Saúl que quiere ir a pelear, le dice, pero si tú apenas eres un muchacho, o sea, ¿qué vas a hacer? Y después cuando se enfrenta a Goliat, Goliat le dice, tú te vas a enfrentar conmigo, tú eres una cucaracha. Pero David no se aferra a eso. Y entonces no en sus propias fuerzas. De hecho, cuando David le dice a Saúl que va a enfrentar y Saúl le dice, ok, ve, Saúl le dice, mira, ponte mi armadura real. Y entonces David se la pone, pero imagínense un chiquitico con esa armadura de Saúl toda grande y como que no puede ni caminar y dice, no, rey, yo no puedo con esto, ¿sí? Se quita la armadura, dice, yo voy a pelear así tal cual, porque es que Dios es el que va a pelear conmigo. Es que precisamente su confianza no está en él, sino está en Dios. Su confianza, su fe está puesta en Dios. El mismo que en otras ocasiones él dice, ya también lo ha librado de otras fieras. Miren lo que le termina diciendo a Saúl. Dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, ¿sabes qué? Él también, de la misma manera, no por mí, sino por Él me podrá liberar y salvar del poder de este filisteo. Tremendo. Y entonces, de la manera más surrealista posible, David coge su honda y 5 piedras. Y con solo eso, no mentiras, no con solo eso, con eso, pero con el Señor respaldándolo, va y se enfrenta a Goliat. Acompáñenme y leemos lo que dice. Versículo siguiente, por favor, 45. Miren lo que le dice David a Goliat. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero ¿sabes yo con qué vengo? Yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Versículo 46. Hoy mismo estoy seguro que el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Siguiente. Y todos los que están aquí, ¿sabes qué va a pasar? Se van a dar cuenta, van a reconocer que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Y efectivamente eso es lo que pasa. Efectivamente eso es lo que pasa. Si viéramos entonces un cómic de esos de héroes, ¿cierto? David entonces saca su lanza y ¡pin! ¿Cierto? Y le da la cabeza a Goliat y ¡pan! Y cae Goliat en el piso, ¡pum! Esto lo dice porque mi hijo me dijo, por favor, tienes que decir algo así. ¿Sí? Miren lo que dice. Metiendo entonces la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se lanzó al filisteo hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre la ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Siguiente. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Dice, y cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, los que salieron corriendo fueron ellos. Ellos pensaron, wow, si el Dios de los israelitas pudo vencer a nuestro Goliat a través de ese muchachito, no, ¿qué nos espera a nosotros? Y que se fueron. Y así fue como David venció a Goliat. Pero no solo eso, sino que Dios venció al gigante y libró y salvó a los israelitas de esta situación. Y entonces muchos pudieron reconocer que solo hay un Dios verdadero, el Dios de los ejércitos de Israel. Ahora, ¿cómo enfrentamos a estos gigantes que ya hemos hablado, que llegan a nuestras vidas, nos enfrentan, nos desafían, nos acobardan, nos atemorizan? ¿Cómo? Y la verdad es que normalmente tratamos de hacerlo de 2 maneras. La primera es, nuestra tendencia es tratar de ser Goliats. ¿Me hago entender? Muchas veces en medio de los desafíos gigantes, ¿qué decimos? Pues yo voy a ser más gigante, ¿sí? Si alguien se me engrandece, pues yo me le engrandezco más. Y creemos que la vida se trata de eso. En medio de las dificultades, pues yo soy fuerte y no me dejo vencer y saco lo mejor de mí, porque entonces estamos llamados a ser grandes, somos los hijos del rey, no sé, por ahí dicen.
Pero pensamos que se trata de eso y nos ponemos la armadura y decimos voy a vencer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Porque voy a vencer, me voy a poner la armadura y contigo, Dios, iré a enfrentar cualquier situación posible. Pero ¿saben qué? Ese no es el consejo bíblico, no es la manera como Dios nos invita a vivir. La vida no se trata de confiar en nuestras fuerzas y de usar a Dios a nuestro beneficio, porque entonces eso es como decir, Señor, yo me pongo tu armadura para que tú me sirvas a mis propósitos. Eso es teología de la prosperidad, la idea de que en la vida todo tiene que ir bien, todo me tiene que salir bien y Dios tiene que apoyarme y estar conmigo. Pero esa no es la invitación de este texto. Y no es la manera como debemos abordar lo que muchas veces nos sucede, ¿no? Es lo que todo el tiempo nos invitan. Sé fuerte, no te dejes vencer, no te dejes, gana, fortalécete. Por otro lado, otra manera que buscamos enfrentar estos gigantes es pensando que tenemos que ser como David. ¿Sí? Es decir, que tenemos que buscar a Dios, rendirnos delante de Él, ¿cierto? Ser valientes, tener fe y con Él entonces ir y vencer estos gigantes. Y claro que aquí hay una muy buena oportunidad de identificarnos con David. Y claro que David es un muy buen ejemplo, pero si creemos que de esto se trata toda la historia, de que tenemos que ser David como David para enfrentar a los gigantes, nos estamos perdiendo la enseñanza más hermosa que hay en este pasaje. Porque claro que sí, David es un hombre que veía las cosas con la perspectiva de Dios y buscaba glorificarlo en todo. Pero el propósito de este relato, no es que busquemos ser como David. ¿Sabes cuál es? Es que tú y yo necesitamos a un David. Así que ni tenemos que ser como Goliat, esa no es la invitación, ni nos podemos identificar con David en términos de lo que el propósito de esta enseñanza. ¿Saben con quién nos podemos identificar tú y yo? ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? ¿Quién? El pueblo de Israel. Tú y yo somos el pueblo que ante estos gigantes estamos asustados y hemos podido reconocer que necesitamos de ayuda, porque este gigante nos tiene vencidos y acobardados. Es por esto que un predicador, teólogo americano, Timothy Keller, alrededor de este pasaje dice lo siguiente. Miren lo que dice él. ¿Qué es lo que les da Dios a su pueblo asustado? No les da un ejemplo, David. No les da una instrucción, vayan y no se dejen vencer, tampoco. ¿Qué les da? Les da un Salvador. Él no resuelve sus miedos con inspiración y emulación, sino con sustitución e imputación. ¿Me hago entender? Miren, 1 Samuel 17 es una de las historias más famosas del personaje, yo creo que más importante al parecer del Antiguo Testamento, un personaje humano, ¿no? Pero este David está apuntando a alguien mucho más famoso. Cuando leemos el Nuevo Testamento, ¿cómo comienza el Nuevo Testamento? Dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David. David nos está apuntando a Jesús. Rápidamente, de diferentes maneras. David fue enviado por su padre terrenal para ir al campamento y vencer al gigante de alguna otra manera. Pero Dios Padre, nuestro Padre Celestial, envió a su Hijo a morir en una cruz para vencer nuestros gigantes. David ofreció su vida, puso en riesgo su vida para salvar a su pueblo. Jesús dio su vida por nosotros, murió. David se quitó esa armadura celestial que le dio Saúl para enfrentar. Jesús se despojó de su ropaje real y celestial para hacerse como uno de nosotros.
David fue menospreciado por los suyos, su familia, su pueblo, todos. Jesús fue despreciado también por nosotros. Y David, en medio de su debilidad, venció y mató al gigante. Jesús, haciéndose hombre en una cruz, venció nuestros gigantes, venció a la gigante muerte, al gigante pecado, y pone el nombre de tu gigante al morir en la cruz y vencerlo definitivamente a través de su resurrección. A través de su resurrección. Así que, ante la pregunta de cómo enfrentamos a estos gigantes, pues la respuesta es: no podemos. No podemos, tú no puedes. Esta historia, la lección de esta historia es que no se trata ni de valentía, ni se trata de coraje, sino es una invitación, una lección en humildad, reconocer cuánto necesitamos a Jesús. Tiene que ver con esto, ayúdame con la siguiente. Dejemos de ver al gigante Goliat, deja de ver a ese gigante que tienes tan grande, o incluso al gigante David, o a la gigante muerte, sino empieza a ver al único gigante que dio su vida por nosotros, a nuestro gigante mediador, a nuestro gigante Jesús. Y quiero concluir con un breve resumen de lo que hemos dicho y una invitación para cada uno de nosotros. Hemos dicho entonces, si quieren los de música vayan pasando, hemos dicho entonces que la vida sin duda nos presenta gigantes que nos atemorizan, acobardan y prueban nuestra confianza en Dios. Pero el Señor, a través de Jesús, por eso lo envió, nos permite enfrentarlos y salir victoriosos para disfrutar de la vida que Él nos ofrece. Siguiente. Sin embargo, no saldremos adelante por nuestro conocimiento, recurso, moralidad o destrezas, sino solo por la confianza en aquel que tiene poder para salvarnos, y Jesús. Vayan pasando, por favor. Y quiero que en este momento me acompañen en oración. Y quiero en este momento hacerles una invitación, la invitación de decirle: Jesús, te necesito en mi vida. Quiero dejar de luchar y enfrentar estas situaciones en mis fuerzas. Reconozco que es a ti el gigante que necesito para vencer los gigantes que enfrento. De repente tú vienes por primera vez, nos visitas por primera vez, o nunca habías entendido esto, porque de esto se trata el cristianismo, de esto se trata seguir a Jesús. De que aunque estábamos separados de Él por nuestro pecado, el gran gigante de nuestras vidas, y al estar separados de Dios, pues eso es morir, una vida separada de Él. Tú puedas reconocer que no hay nada en ti que pueda ofrecer una solución a eso. Ni tu moralidad, ni tu bondad, ni tus buenas obras, nada de eso te sirve. Solo si pones tu confianza en Jesús. Y de la misma manera, aquellos que ya hemos caminado nuestro caminar con el Dios, valga la redundancia, hemos entendido y hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas como Señor y Salvador, pero intentamos a veces vivir la vida cristiana también en nuestras fuerzas. Y quiero decirte que tanto la salvación como nuestra vida de fe es por gracia. Es en el reconocer que tú y yo no podemos, pero que Él sí puede. Ora conmigo. Señor Padre, venimos delante de ti, te damos gracias. Gracias por tu amor maravilloso. Gracias porque te acercas a nuestras vidas. Y gracias porque en medio del gigante que cada uno de nosotros tenemos y que te presentamos, hoy reconocemos que no somos suficientes, que no tenemos la respuesta, que no hay esperanza en nuestra humanidad. Pero gracias porque tú enviaste a tu Hijo para tomar nuestro lugar. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos cada situación que nos amedrenta, que nos deja sin esperanza, y creemos que no es por nosotros, sino porque tú estás ahí, que todo va a tener una diferencia. Y entonces no solo nosotros, sino aquellos que estén a nuestro alrededor podrán reconocer que tú eres Dios.
tu nombre. Amén.